hacer un review de lo que se ha escrito, sacaremos unos clips que los publicaremos, que estarán embebidos en la revista digital y en redes, y pues todo será con tu revisión, así que puedes hablar con total tranquilidad de que no, de que si hay algo que quisieras que no se diga, que se cambie, qué tal, nos dices y sin problema. No estamos Vale. trabajando on y off the record, sino todo sale con aprobación. Excelente. No hay ningún ¿Listo? problema. Genial, pues bueno, empecemos por el inicio. Yo tengo igual tu hoja de vida, y todo, pero me gustaría que quede en el récord un poco. Cuéntanos tus inicios, desde el principio hasta pues dónde estás ahora, dónde naciste, dónde estudiaste, dónde fuiste al colegio, cómo despertó tu interés académico que ha llevado a tu espacio profesional. Así que cuéntanos desde el inicio, Mauricio. Excelente, bueno, soy Mauricio Heredia, tengo ya 38 años, nací aquí en Quito. Bueno, toda la infancia, por temas de trabajo de mi padre, la hice en La Tacunga. Mi padre era CEO de una empresa de maderas muy importante acá del país y bueno, por temas de trabajo de él tuvimos que irnos a vivir por allá. Toda la primaria la hice en el Colegio La Salle. Y bueno, pues para la secundaria volvimos a Quito, donde estudié toda la secundaria en el Colegio Tomás Moro. Soy graduado de la promoción 2000 del Colegio Tomás Moro. Después, realmente mi pasión y siempre mi gusto fue la aviación. O sea, yo siempre quise ser piloto de avión. Ese fue como mi carrera primaria. Pero bueno, pues las circunstancias en ese entonces, en el 2000, después de haber salido de una crisis económica tremenda en el 98, dolarización, aerolíneas quebradas y un tema de paz que realmente impidió que la Fuerza Aérea siga comprando aviones o renovando la flota, pues impidió de alguna forma que pueda entrar o a la escuela de aviación de la FAE o poder estudiar por fuera. Entonces, Ujú. un día me fui a la Universidad de San Francisco a ver qué opciones de carrera existía y nada, me topé con un profesor americano que justo estaba dando una clase introductoria de mercadeo y me invitó a que participara de una de sus clases y nada, me convenció y vi que ese era como el mundo que me gustaba. Descubrí que tenía otras habilidades por ahí ocultas y me gustó el Correcto. mercadeo desde el principio. Entonces empecé a estudiar marketing en la Universidad de San Francisco. Estudié ahí 2 años. Después, en el año 2003 aproximadamente, pues tuve la posibilidad de tener contacto con un pariente que se había ido a estudiar en Argentina después de la crisis económica. Y un poco me dio la visión de la forma en la que los argentinos manejan el mercadeo, manejan la publicidad Claro. y manejan todo ese tema que realmente me pareció muy atractivo y muy interesante. Yo antes había vivido un año en Estados Unidos de intercambio, entonces eso de ir a vivir solo no era nuevo para mí. Entonces tomé la iniciativa, me puse en contacto con algunas universidades de allá y la Universidad de Palermo fue como la que revalidó todas las materias que había hecho acá en San Francisco, entonces no tenía Ah, mucho muy para bien. perder. Entonces tomé la decisión de irme, aparte que económicamente era demasiado beneficioso en ese entonces. El aprendizaje y el roce que iba a tener era mucho mayor. Me fui a vivir a Argentina 5 años, básicamente. Primero y me fui por 2 años para terminar la carrera y terminé quedándome 5. Me quedé Ujú. en la Universidad de Palermo como licenciado en comercialización. Y bueno, pues me quedé porque empecé a buscar algo de trabajo y encontré trabajo pues en Grupo Carvajal en Argentina. Esa fue, digamos, sí, mi primera experiencia profesional 100% en la carrera que había elegido. Interesante el primer trabajo porque mi primer trabajo ya realmente fue el primer contacto que tuve con las nuevas tecnologías, en realidad, el comercio electrónico. En esa época el comercio electrónico era algo incipiente, si se puede decir. En Argentina todavía no era algo tan grande, pero ya existían negocios de comercio electrónico. Y un poco la idea de este primer trabajo era que a la editorial, que era el Grupo Editorial Norma, que era parte de esta empresa colombiana, Grupo Carvajal, le ayude a crear un canal de ventas online de sus productos, básicamente escolares en un principio. ¿Okay? Ujú. Entonces sale este proyecto librerianorma.com, que es la página web o el canal de ventas que se creó para poder vender estos productos.
Y bueno, de lo que era un producto chiquito, pues se terminó convirtiendo en un canal de ventas enorme, porque después le metimos otras editoriales, empezamos a meter otro tipo de líneas de productos enfocadas en ocio y entretenimiento. Y bueno, pues el tema fue creciendo de una forma interesante que en algún punto mi jefe, que estaba en Colombia, me da la opción de volver a Ecuador a abrir el mercado acá en Ecuador o el mismo producto en Ecuador. Me pareció interesante, Correcto. no conocía el mercado y me parecía bueno como crecimiento de carrera profesional. Obviamente cuando llegué acá, pues fue todo lo contrario a lo que yo estaba ya acostumbrado en Argentina, digámoslo así. Ujú. Eh, Realmente acá no existía ni siquiera la banda ancha, aquí había dial-up todavía en Internet, entonces el reto era doblemente grande. Claro. Sin embargo, lo pusimos a funcionar. Funcionó un tiempo, desgraciadamente con las condiciones del mercado, pues el grupo de Editorial Norma decidió salir del Ecuador. Cerraron toda la operación acá y bueno, pues nada, salí de la compañía, pero bueno, pues fue un proceso interesante. Eh, Corto tiempo me contactó alguien de seguros de Quinoxial, que tenían una visión similar de buscar productos alternativos o de líneas de comercialización nuevas o diferentes a las tradicionales. Y bueno, pues ahí, entre otras cosas, fuimos creando una línea de productos que para el momento eran bastante novedosas. Hoy por hoy ya nos parece algo normal, pero para ese entonces el tema de asegurar mascotas, asegurar motocicletas, asegurar bicicletas, resultaba medio extraño. Hoy por hoy ya existen ese Algo tipo que de... se hacía en otros sitios, asumo, ¿no? En otros países. Sí, eso ya se exigía bastante en mercados un poco más grandes, México, en Argentina ya existía esas líneas de productos, acá lo querían era como innovar, pero bueno, el mercado todavía no estaba para ese entonces como para tener ese tipo de productos. Entonces presento el proyecto de vender o de asegurar autos por internet a través de la web, ¿no? Entonces fue un proyecto interesante porque al principio lo hicimos con la gente de Patio Tuerca, que era como en ese Correcto. entonces la página más grande que existía Tú desde Quinoxial, ¿verdad? yo desde Quinoxial. Hacemos una alianza con Patio Tuerca. Ellos ya vendían con nosotros SOAT a nuestros afiliados en ese entonces. Ellos empezaron a vender SOAT y por ahí pues empezamos a ver la posibilidad de hacer una alianza y armamos un producto interesante de aseguramiento de autos. Pero más allá de la página web, lo interesante de todo este proyecto fue que hicimos cambiar toda una mentalidad dentro de la organización, porque obviamente los procesos tuvieron que modificarse, todo el tema de la concepción del cliente, de los SLAs de atención y demás, tuvieron que modificarse totalmente. Las pólizas, por ejemplo, de vehículos tuvieron que digitalizarse y enviarse por correo, cosa que no era muy común en ese entonces. Las inspecciones de los autos empezamos a hacerlos a través de teléfono celular, que ahora es muy común y eso es algo normal hoy por hoy. En ese entonces era como algo impensado, pero lo pudimos hacer. Y creo que ese fue el legado más grande que le dejamos a esa organización, es el cambio de procesos, el cambio de mentalidad que le permitió después seguir innovando y, bueno, pues seguir creciendo de la manera que crecieron, ¿no? Entonces fue un proyecto interesante. Eh, pues recibo una propuesta de ir a trabajar en Telefónica, ya en el área de mercadeo per se, manejando todo el tema de fidelización. Telefónica fue, en ese entonces, era una empresa muy grande, ¿no? O sea, hoy por hoy ya Movistar es como una empresa que se ha venido reduciendo de una forma considerable. En ese entonces era un monstruo, una empresa gigante. Y lo interesante es que me dieron de alguna forma, hacer la reingeniería de un producto que en ese entonces tenía una alta demanda, pero una deserción igualmente gigante, que eran los famosos BAM, que llamaban, que eran los Internet de banda ancha, que eran como unos USB que se conectaban a la computadora Ah, y tenían un chip adentro y se conectaban al Internet. El producto era muy innovador, pero el producto tenía muchas deficiencias de concepción como tal. Entonces lo que hicimos fue hacer todo un proceso de ingeniería, me acuerdo que hicimos todo un Six Sigma y todo el tema. Y al final del camino nos dimos cuenta que ese no era el futuro del Internet móvil como tal. Y le recomendamos a la organización apostar por los teléfonos móviles per se. Entonces ahí es cuando empieza a explotar todo el tema de los BlackBerry inicialmente, después los teléfonos Android, los iPhone.
y realmente eso fue como el negocio más, fue la punta del iceberg del negocio tan grande que hoy por hoy, pues hoy se manejan las empresas de telefonía. Creamos todas las estrategias de retención y fidelidad para ese tipo de productos para los clientes y después me dieron todo el negocio de prepago para empezar a rentabilizarlo de alguna manera a través de fidelidad. Entonces, entramos en una época de regulación, nos regulaban mucho, entonces empezamos a hacer cosas bastante interesantes. Ahí aparecieron los famosos 2x1, los famosos 3x1, que eran como las campañas bien grandes que se lanzaban para generar revenue. Yo las hacía o las utilizaba para reactivar clientes, para recuperar clientes. Entonces era un negocio bastante dinámico. Bueno, me fui metiendo en otro tipo de proyectos corporativos, apoyando a las Perdón, pymes. ¿fue más o menos todo este proceso? ¿En qué ¿Perdón? época, en qué año, en qué época era este tema de Telefónica y todo este cambio que se Estamos dio? hablando entre el 2010 y el 2012 más o menos. Ok, ¿Okay? ya son más de 10 años. Entonces fue interesante porque desarrollamos ahí, me acuerdo que desarrollamos un proyecto que se llamaba el Asterisco 444, que era un proyecto de fidelización, que lo que buscaba era que los clientes Movistar puedan hablar más económico, porque entró una regulación sobre las tarifas del costo por minuto de operadora a operadora y eso de alguna manera empezó a generar que el producto sea poco atractivo y haya mucha deserción de los clientes prepago, que era el producto más grande. Entonces empezamos a trabajar sobre ese tipo de cosas y fueron muy exitosas y ayudaron mucho a la organización, sobre todo a reducir la deserción de clientes, que era el número que yo veía como tal. Después de Telefónica tengo la posibilidad o me gano una posibilidad de ser jefe de desarrollo de negocios en Diners Club. Fui a un assessment que me invitaron, una persona que me conocía en Seguros Equinoxial, y gano el concurso, gano la vacante que estaba puesta en ese assessment, y entro como jefe de desarrollo de negocios a Diners. Básicamente mi primera tarea era, o lo que buscaban era que esta persona identifique nuevos negocios para los tarjetavientes adicionales, digamos así. Yeah. Un negocio bastante de generación de consumo. Y bueno, pues terminé haciendo un montón de otras cosas. Además de eso, empecé a manejar la estrategia de venta de cross-selling, porque empezó Diners a vender la tarjeta Discover y la tarjeta Visa a los tarjetavientes Diners. Entonces empecé yo a manejar esas campañas a través de call center y a través de medios alternativos. Entonces creamos todas las campañas y de ahí viene la experiencia de manejo de call center básicamente. Bueno, empezamos a hacer cross-selling. Después viene lo que es el proyecto Miles, que era el producto de fidelización de Diners. Y ahí lo que me dan es como ya tenía la experiencia del manejo del cross-selling y el tema, hacer cross-selling justamente de los proyectos de fidelización o los programas de fidelización, y era tratar de quitar a los clientes de American y pasarlos a Miles, y a los clientes de Movistar o de Claro pasarlos a Miles. Entonces, un proyecto interesante porque adicionalmente me fui metiendo un poquito en el tema del producto y en la concepción del desarrollo del producto de Miles. Miles inicialmente era como un programa solamente para viajes y esparcimiento, y después terminó mutando en un programa que ya es multinivel, ¿no? O sea, puedes canjear desde ropa, perfumes y temas, pero justamente con todos los insights que nosotros íbamos... Miles venía de Colombia, ¿no? O eso es Life Miles, que no es otra No, cosa. no, la empresa Miles, o más bien dicho, Miles como tal, fue concebida en una empresa de Colombia. O sea, todo el proyecto de fidelidad era inicialmente manejado desde Colombia, pero después Publipromueve, que era una de las empresas de publicidad de Diners, lo toma a cargo y crean, digámoslo así, el producto formalmente acá, y lo forman acá, lo forman localmente, ¿no? Entonces, trajeron toda la plataforma, se trajeron todo el tema, y Publipromueve ahora lo maneja como tal, de forma integral como tal. Entonces, fue interesante porque en estos proyectos me metía mucho a hacer segmentación de clientes, mucho análisis de consumo, mucho análisis de tendencias, un poco de entendimiento de mercado, porque bueno, Diners tenía una plataforma de CRM bastante robusto y bastante completo. Y bueno, pues hacíamos muchos cruces de información, data, análisis, como para saber qué campañas ejecutar, qué campañas hacer, cómo abordar al cliente. Entonces, de alguna manera fue como una gran escuela de entendimiento y de segmentación de clientes, de análisis y de conocimiento de cliente como sabe. Entonces, fue muy interesante. Pues un compañero con el que yo trabajaba en Movistar, en el área de fidelidad, él pasó a ser gerente de retención en DirecTV en su momento,
me invitó a que me le mande la hoja de vida porque estaban buscando un gerente de rentabilidad de prepago. Yo tenía la experiencia de manejo de toda la base de clientes prepago de Movistar anteriormente. Y yo lo que buscaban era un mix entre una persona que sepa manejar justamente esa deserción de clientes, pero al mismo tiempo que sepa de insight y de segmentación y de análisis de consumo para hacer consumir a los clientes. Entonces, como tenía esas dos escuelas, Movistar y Diners, prácticamente me contrataron solamente ver mi hoja de vida en DirecTV. Fue muy interesante la propuesta, porque lo que estaban buscando era una persona que básicamente se encargue de toda la carta de los clientes de DirecTV Prepago, que en ese entonces, en el Mundial 2014, se lanzó, digámoslo así. ¿Okay? Entonces era un producto que ellos pensaban que iba a reventar el mercado y efectivamente es lo que sucedió. Cuando salió DirecTV Prepago para el Mundial de Brasil, me acuerdo, eso era una locura, básicamente. Y lo que necesitaban era alguien que vea a los clientes del día después para hacerles seguir recargando y generar consumo sobre esos clientes. Entonces, básicamente mi estrategia era muy integral. Cuando yo llegué, prepago no tenía nada, no había ni procesos, entonces armé procesos desde la captación hasta la deserción, la rentabilidad. Eh, Obviamente una de mis principales tareas era diseñar campañas para ejecutar ventas, en este caso recargas. Entonces ahí creamos algunas campañas interesantes que fueron de mucho éxito para generar recargas. Pero lo más importante y lo que yo creo que me llevo de ese trabajo fue el haber cambiado la mentalidad de mucha gente sobre el producto prepago. Al principio prepago no era una línea de negocio a la que le apostaban demasiado. Era una línea de negocio, digamos, side, porque realmente no tenía el payback o no tenía quizás los números de un producto postpago. Pero a la larga, después del terremoto del año 2016, el producto prepago se volvió una fuente de ingresos muy grande, ¿sí? Desarrollamos algunos análisis para incrementar precios, para bajar precios, para generar recargas diferenciadas. Y creo que eso fue la clave del éxito de lo que hoy por hoy es prepago para DirecTV. O sea, el crecimiento de ingresos, el crecimiento de hacer entender a la gente dentro de la organización cómo funcionaba este cliente. Ese creo que fue el aporte más grande que yo les pude haber dado. Cuando yo llegué, el fútbol ecuatoriano era un producto que era cautivo de DirecTV, pero no lo sabían explotar. O sea, lo vendían en modalidad de pay-per-view y nada, se vendía, si en el mejor de los casos, 100 o 200 pay-per-views al fin de semana, era mucho. Y bueno, pues yo les dije, señores, aquí lo que tenemos que hacer es masificar, el Barcelona es todo y nada, nos convertimos en Barcelona fans todos ahí adentro porque realmente era un negocio que cuando jugaba el Barcelona, el pago explotaba. Y así es como se quitan los pay-per-views, se los abre como parte de la grilla de canales y ahí es cuando explota realmente el fútbol para nosotros. O sea, realmente el fútbol ecuatoriano se convierte en la vedette más grande para los deportes de DirecTV y empezar a trabajar sobre deportes alternativos que antes ni se hablaba. La Champions, este tipo de cosas no era como era cosa importante. Yo empiezo a trabajar eso porque realmente me encantan los deportes, sé mucho de deportes en general, no solo fútbol. Y empiezo a hablar del fútbol americano, y empiezo a hablar de la Fórmula 1, y empiezo a hablar del automovilismo, y empiezo a hablar del tenis, y todos me veían como, este man está loco, esto no vende nada. Y si tú ves hoy por hoy, el eslogan de DirecTV es el líder mundial de deportes, es justamente porque empezamos a hablar de todo y empiezan ahora sí a hablar que de la Fórmula 1, empiezan a hablar del boxeo. La UFC no era un negocio para nada atractivo. Yo lo empiezo a vender porque me di cuenta que el producto prepago pegaba mucho y el boxeo también. A promocionar peleas de boxeo, las peleas de UFC y se vuelve un negocio interesante para la organización y hoy por el prepago es una de las líneas de negocio más grandes que queda. Desarrollamos proyectos de alta de tecnología para hacer, por ejemplo, fui el que propuso el chatbot, que hoy por hoy lo tiene ya DirecTV formal, digámoslo así, lo hice acá local, yo hice el piloto, lo armé con un proveedor local, lo vendí afuera en Estados Unidos. El WhatsApp no era para ellos una cosa interesante, probé que el WhatsApp funcionaba, creamos un bot a través de WhatsApp y ahora el WhatsApp es un canal de ventas ya formal, digámoslo así, en DirecTV. Entonces creo que fue interesante, fue un proyecto bien interesante porque realmente le dimos una visión totalmente 360 de lo que un producto prepago podía ser. Y creo que eso es lo que me llevo más, como algo más interesante de esa experiencia.
Con todos los cambios que hubo, pues bueno, salgo de DirecTV porque, bueno, pues había unos cambios, mi puesto suprimen porque lo unen como con otras áreas, realmente ya no tenía como una proyección de carrera y de crecimiento que era lo que yo buscaba. Y bueno, pues tengo la posibilidad de pasar un breve tiempo a Toyota, Casablanca, ¿Ya? realmente como para echar una mano en temas de mercadeo, un poco dar una visión distinta de las campañas y la gestión que Toyota tenía que hacer. Pero realmente lo mío era la tecnología. O sea, chévere los autos, pero no era lo mío, no era lo que me Claro. apasionaba. Y aparece el tema de Hughes en la mitad y nada, creo que fue uno de los retos interesantes, porque bueno, tenía la experiencia de haber montado un negocio desde cero, como lo hice en Argentina. Tenía la experiencia y el conocimiento de la telco, de lo que había pasado por Telefónica y por DirecTV, entonces entendía muy bien cómo funcionaba a nivel regulatorio, a nivel comercial, a nivel de ventas. Y coincidencialmente conocía mucha red de ventas de DirecTV, que hoy por hoy son prácticamente los mismos revendedores que venden Hughes, entonces los conozco a los vendedores, a los distribuidores, entonces había una relación mucho más fluida. Ujú. De alguna manera, pues nada, todas las cosas empezaron a calzar como un rompecabezas porque todo lo que Hughes estaba esperando o necesitaba, pues de alguna manera, por una u otra razón, lo hemos podido ir solventando. O sea, o gente conocida que nos ha echado la mano, o conocimientos que yo tenía que hemos lo podido implementar. Entonces, es así como entró Hughes a mediados del año 2019 y bueno, pues ha sido un tema bastante interesante. O sea, realmente hemos creado una sinergia interesante con todos los problemas con los que nos hemos ido encontrando en el camino. Clarísimo. Bueno, vamos a empezar un poco a hablar de la parte de Hughes. Me parece fascinante tu historia. Te felicito por el buen, por un poco la gran trayectoria que tienes, especialmente en temas tecnológicos y de modelos de negocio tecnológicos que creo que tanta falta hacen aquí. Así que enhorabuena. Hablando de Hughes, bueno, ¿cómo llega y cómo se posiciona Hughes en Ecuador? A ver, un poco para hacerte la historia, Hughes es el proveedor de Internet satelital más grande del mundo, ¿sí? Hughes pertenece a una corporación mucho más grande que se llama EcoStar. EcoStar es el proveedor satelital o de soluciones satelitales más importante del mundo como tal. Y Hughes es una de sus, digámoslo así, de sus brazos ejecutores a nivel de conectividad o de soluciones de Internet satelital. HughesNet es la marca comercial de esas soluciones. Hughes ya tenía una operatividad acá en el país hace varios años atrás, o sea, es decir, no es que Hughes llega recién hace un año y un poquito más acá al Ecuador, realmente ya operábamos acá, pero operábamos un negocio B2B. Es decir, nosotros vendíamos enlaces corporativos a través de resellers grandes que lo teníamos, Ujú. a los que básicamente lo que hacíamos era revenderles servicios de conectividad y ellos revendían sus productos, sus servicios a los clientes que tenían acá. Entonces, como marca, no aparecíamos en ningún radar, pero sí teníamos presencia como tal. La compañía se da cuenta de que obviamente hay una oportunidad importante, sobre todo en los mercados de crecimiento, la India, Latinoamérica, porque obviamente las brechas de conectividad son altas y son muy grandes. Y HughesNet justamente viene a cubrir, digámoslo así, ese espectro. Entonces, como Hughes, nosotros tenemos la línea corporativa que la seguimos manejando entre nuestros value-added resellers, pero venimos trayendo HughesNet como ya la compañía que reporta directamente a Hughes y que se encarga de vender, digámoslo así, el Internet a cliente final, aprovechando todos esos desarrollos tecnológicos y esas mejoras tecnológicas que EcoStar realiza con Hughes para mejorar sobre todo la eficiencia de uso de Internet a través de las bandas de alta frecuencia, que es por donde nuestro Internet se maneja. Entonces, Entonces, cuál fue por qué fue un buen momento? ¿Qué identificaron como condiciones favorables para ingresar al B2C? Porque evidentemente el B2B es muy claro, hay empresas que necesitan internet a cualquier costo y contratan un enlace satelital. Sin embargo, el B2B esa rigidez con el precio que tienes que tener las condiciones para que sí se pueda dar. Cuéntanos un poco de qué condiciones identificaron para hacer viable que haya una iniciativa B2C.
Bueno, la primera en nada fueron los avances tecnológicos que se desarrollaron, ¿no? De pasar de una banda KU a una banda KA, que lo que permite de alguna manera es bajar los costos de entrega del servicio a cliente final. Eso, digámoslo así, es como el primer tema. Y la segunda es obviamente pues que el primer mercado donde se ingresó fue Brasil, ¿sí? Y Ujú. con un éxito tan grande, conectando zonas alejadas, zonas rurales, que realmente se vio que la misma necesidad que tenían esas zonas rurales o alejadas de Brasil existían en los otros países. Entonces deciden después de entrar a Colombia, y en Colombia va muy bien el negocio. Después deciden entrar a Perú, y en Perú empieza a ir muy bien también el negocio. Entonces dicen, bueno, o sea, realmente aprovechemos la coyuntura, porque al parecer las necesidades son las mismas. Efectivamente, las necesidades son muy similares. O sea, si tú vas y ves desde México, que es de donde tenemos operaciones grandes, hasta Argentina, que es el último país que hemos ido incorporando, tú te das cuenta que las necesidades y las condiciones son exactamente iguales entre los países. De hecho, Chile, que es un país que uno parecería que tiene una mejor conectividad, o un país mucho más desarrollado en ese sentido, pues tiene la misma o tiene los mismos problemas que nosotros a las afueras de Santiago. Entonces, la necesidad y obviamente el hecho de que podemos tener la tecnología para bajar los precios hicieron como que sea el momento justo para entrar en Latinoamérica. En la India Correcto. existía ese tipo de servicios, pero claro, la India es otro tipo de mercado, es un mercado mucho más grande, es un mercado emergente gigante, pero las condiciones son muy similares. Es decir, el servicio que nosotros ofrecemos en Ecuador es el mismo servicio que se ofrece en Brasil, es el mismo servicio que se ofrece en Colombia, es el mismo servicio que se ofrece en Chile, porque Ujú. realmente los desarrollos tecnológicos están pensados en masificación de gran escala. Entonces, ahí hay una oportunidad grande, y esa es la oportunidad que tomamos justamente por poder reducir precio. Me queda claro. Perfecto. Y entonces, una vez que ya está aquí, cómo buscan posicionarse? ¿Cuál es la propuesta de valor que Hughes como tal ofrece al mercado? A ver, importante mencionar que Hughes no compite con ningún otro tipo de tecnología de Internet. Es decir, nuestra promesa de valor no está en competir con la fibra óptica ni competir con el Internet que ofrecen las telefónicas, porque realmente nosotros somos una solución de complemento a esa conectividad que tiene que existir, porque de hecho todas las tecnologías interactúan de una forma sistémica para poder dar conectividad óptima a los clientes. Lo que nosotros ofrecemos y nuestra promesa de valor, y como dice nuestro eslogan, es que llegamos donde nadie más llega, y esa realmente creo que ha sido la clave del éxito, sobre todo que se ha potencializado más en la pandemia. Tenemos la capacidad de poder cubrir o de poder llegar a cualquier zona del Ecuador que tenga obviamente la cobertura de nuestra huella de satélite, solamente con la necesidad de tener energía eléctrica. Entonces es una gran ventaja, porque no necesitamos hacer grandes desarrollos en tierra. Tú sabes que llevar última milla de fibra cuesta un montón de dinero, poner una antena repetidora de celular cuesta mucho dinero. Nosotros no necesitamos esas grandes inversiones, y eso creo que es un gran beneficio que tenemos. Entonces, la propuesta de valor claramente es poder llegar a dar conectividad a aquellas zonas donde no pueden llegar los otros proveedores tradicionales, o lo que nosotros conocemos como proveedor tradicional. Obviamente ahí viene el segundo tema, y el segundo tema que es muy importante, sobre todo en el Ecuador, es que somos un proveedor que ayudamos a cerrar brecha digital, que ese también es otro tema muy importante. Cuando nosotros hicimos nuestro estudio de mercado, nuestros análisis de mercado, claro, vemos una gran penetración de Internet, pero en zonas urbanas, y casi siempre esas zonas urbanas estamos hablando de ciudades que son importantes, pero que, no sé, te vas 10 minutos, 20 minutos fuera de esos centros urbanos, o de ese centro de la ciudad, ya no tienes una buena cobertura de Internet. Nos pasa acá en Quito, pasa en Guayaquil, pasa en Cuenca, no se diga en las zonas rurales. Entonces, nuestro foco realmente está en no competir en las ciudades grandes. Nosotros, de hecho, no competimos acá en Quito, no competimos en Guayaquil, no competimos en Cuenca. Nuestra idea es salir hacia las afueras y tratar de llevar conectividad a toda esa gente que está fuera de la ciudad. Esa es ¿Me puedes pasar básicamente la promesa de valor. cómo están las cifras de penetración de Internet en Ecuador? Mira, realmente según los datos que existen, que son los oficiales del INEC, y bueno, también los que maneja Arcotel,
En las zonas urbanas existe más o menos un 60% de cobertura de Internet. La zona rural tiene apenas un 30% de cobertura. Es decir, hay una brecha gigante entre zona urbana y rural y no se diga entre toda la zona rural como tal. O sea, ahí existe más o menos un 70% de falta de cobertura de Internet en las zonas rurales que, digamos así, es el foco de nuestro servicio. Eh, ¿Y hay qué porcentaje es zona rural? La zona rural hoy por hoy más o menos es del 36% del país, hoy por hoy. ¿Sí? Son los Ya. datos que Entonces, maneja el gobierno. del 36%, esto asumo que es por población, no por área, no por Así metros es, cuadrados. Del treinta y correcto. seis por ciento de personas que viven en la zona urbana, el 70% no tiene cobertura, no No tiene acceso a tiene, Internet. correcto, así es. Y esa es una gran, digamos así, es la gran desventaja que hemos visto hoy por hoy en la pandemia, que de alguna manera se ha potencializado más en la pandemia. Porque al final del camino, si bien existen muchos esfuerzos por querer llevar conectividad, eh, claramente el gobierno no tiene un norte y una estrategia clara hacia dónde tiene que ir. Eh, y las nuevas tecnologías no están dentro de esa agenda digital, desgraciadamente. Y ese es el gran inconveniente que hemos venido presentando durante el principio de nuestra operación. Eh, Te lo digo, no hay un reglamento de tarifas que regule este tipo de tecnologías de alta frecuencia que son muy beneficiosas a nivel social y obviamente a nivel de conectividad para los clientes, lo que hace que nuestros precios no sean los más adecuados al mercado, por ejemplo. ¿Sí? Entonces tenemos mucha posibilidad todavía de llegar a mucha más gente de forma más sencilla y mucho más rápida, en realidad, pero claramente nuestro precio es un impedimento porque todavía sigue siendo un precio que en comparación quizás a un proveedor que no sea legal o un Claro. proveedor de fibra o un proveedor de telefonía, de telecomunicación tradicional, se lo ve como alto todavía. Pero gran parte es porque tenemos una carga impositiva que no es acorde a la realidad. O sea, hicimos más o menos hay ciertos análisis que más o menos sitúan en el Ecuador es el país con la carga tarifaria más grande de la región, o sea, haciendo un análisis versus cuánto se paga por costo de espectro en Chile, en Colombia, en Perú. Ecuador llega a ser en algunos casos hasta 500% más caro en pago de impuestos hacia el Estado. Entonces, con eso es prácticamente una barrera de entrada muy grande para nuevos clientes, porque claramente pues eso encarece el servicio de una forma importante. Entonces, lo que nos obliga, obviamente, pues, o nos hace que tengamos un crecimiento un poco más lento que quizás otro tipo de servicios que sí están regulados, porque obviamente, pues, son más tradicionales, ¿no? Entonces, hay que seguir trabajando en esa línea para que servicios como el nuestro puedan llegar de una forma mucho más rápida y más económica a más clientes y cerrar esa brecha digital. Clarísimo. Hablemos un poco de la pandemia que me parece interesante. ¿Tienes cifras de cómo, si se ha disparado, cómo se ha disparado la contratación de servicios como los suyos dado esta pandemia? Cómo les afectó? ¿Cómo vieron un incremento en pedidos? Cuéntanos un poco de qué ha significado esta pandemia para ustedes. Bueno, creo que para todos los proveedores de Internet ha sido una prueba muy interesante, no solamente de poder generar nuevos enlaces o nuevos servicios a los clientes, sino de que el servicio trate de ser en la medida de lo posible lo mejor que se pueda, porque obviamente pues toda la forma de uso se movió, se trastocó. Lo que teníamos antes de la pandemia hoy en día pues no tiene nada que ver, por eso es que cuando hablamos de un proceso normal, en realidad no vivimos una situación normal, vivimos una situación anormal. Y realmente lo que nos ha golpeado mucho han sido todas las políticas que durante la pandemia se han tomado, ¿no? Al principio de la pandemia tuvimos muchos problemas de restricciones para poder llevar instaladores o movilizarnos, por justamente todo el tema de toque de queda, que era muy entendible que se lo quería hacer, pero tuvimos muchos problemas al principio para que el servicio pueda de alguna manera poder llegar a a la gente de una forma más rápida, porque todo el mundo demandaba por teleeducación y obviamente por teletrabajo. Pero claramente, pues, el hecho de tener mucha más gente pendiente de este tipo de servicios disparó a todos los proveedores, no solamente las ventas, sino también
el uso del producto. Entonces, hemos visto que hay muchos reclamos, hemos visto que hay mucha gente que está de alguna forma inconforme con los proveedores de Internet porque se les cae, porque es lento, pero hay que entender que no estamos en una situación normal. Estamos claros que al principio de la pandemia se estimaba que, según Acetel, se había incrementado un 30% el consumo de Internet a lo que era normal. Hoy deberíamos estar por valores mucho más arriba de eso. No tengo el valor realmente exacto de cuánto de Internet se disparó durante estos 4 meses, pero claramente las horas pico o la cantidad de gente conectada, pues en muchos de los casos se triplicó, se cuadruplicó, porque la gente obviamente tuvo que adaptarse a nuevas formas de comunicación, nuevas formas de trabajo, nuevas formas de educación. Entonces, sí ha sido meses bastante complejos, que si bien han sido interesantes para la industria, pero han sido al mismo tiempo complicados, porque sí tenemos que, de alguna forma, ser corresponsables en ese sentido y que el servicio sea lo mejor posible para todos. Yo tengo ahí una pregunta, perdón. Justamente en lo que nos mencionaba que es un poco más lento su crecimiento versus al precio. Y justo frente a la pandemia, cuando la gente sí necesita conectarse por trabajo, por educación y todo, ¿cómo les fue a ustedes? Igual, de pronto, justo por esa necesidad de contar con un servicio, con un mejor servicio en otros lugares, ¿de pronto este crecimiento cambió en algo para ustedes o siguió igual o bajó incluso? No, ¿Cuál fue eso lo que les para, pasó? para todos fue mejor. ¿Qué fue interesante para nosotros? Y creo que esa sí Ujú. fue una de las estrategias que nosotros tomamos al principio de la pandemia de una forma, Ajá. fuimos embajadores, y es que nos dimos a conocer de una forma mucho más rápida. O sea, HughesNet no era una marca todavía conocida, estaba en su proceso de posicionamiento en el mercado, teníamos poco tiempo de haber Ok. entrado, digámoslo así, con Ajá. fuerza, de tener publicidad al 100%. Y bueno, cayó la pandemia en términos generales. Entonces, mucha gente no nos conocía y no conocía qué era el Internet fijo satelital, porque realmente nadie había escuchado hablar de ese tipo de servicios para cliente final, punto uno, porque sí, el Internet fijo o satelital era como un tema más pensado para un corporativo o para alguien que tenía mucho dinero por el costo que representaba, los que tenían idea que tenían o que había este tipo de servicios. Pero mucha de la gente de las zonas rurales a los que realmente llegábamos o tratábamos de atacar con nuestro producto, pues no sabían ni siquiera pronunciar nuestro nombre, porque realmente no éramos una marca conocida. Entonces, lo que hicimos fuertemente fue hacer muchas acciones de relaciones públicas para darnos a conocer en términos no del proveedor típico de Internet que viene a aprovechar la situación de la pandemia para ofrecer un servicio. Lo que realmente la estrategia nuestra fue más enfocada en, bueno, cómo nosotros podemos ayudar al Ecuador a que este tipo de servicios sean una solución para que más gente esté conectada y mucha más gente pueda teleeducarse y teletrabajar. Entonces empezamos a trabajar mucho en ofrecer tips de cómo se tiene que teleeducar, qué cosas que no se puede hacer para que en el Claro. teletrabajo haya una mejor experiencia de trabajo per se, salvar los datos, mejorar la experiencia de navegación. Y creo que eso fue un cóctel interesante porque en esa época de pandemia los noticieros y los medios de comunicación no tenían mucho tema de qué hablar más que el tema de coronavirus y como fuimos a romper con un tema totalmente diferente, los espacios de noticias que nos generó mucho awareness como tal. Entonces, Ya, claro. claramente mucha más gente empezó a notar nuestra presencia y empezó a entender cuál era nuestro servicio y eso pues nos ayudó mucho para que pues, las ventas crezcan de forma natural porque la demanda empezó a activarse. Claramente tenemos un largo trecho para poder llegar a esos niveles que nosotros esperamos porque bueno, sí, hay mucha gente que sí. Claro, pero fue una oportunidad para darse a conocer el servicio, no Correcto, requerir infraestructura, la cobertura, la correcto. inmediatez también, ¿no? La inmediatez y el hecho de que es interesante que nosotros, al contrario, y eso fue un factor que para nosotros fue muy importante dentro de nuestra estrategia, es dar a Ujú. conocer que nosotros no necesitábamos grandes movilizaciones para poder de alguna manera llegar a los clientes con el servicio. ¿Por qué? ¿Es Porque, autoinstalable el servicio? ¿Es como el perdón. DirecTV que vas, compras la antena y la colocas tú mismo? No tenemos un servicio autoinstalable. Nosotros lo hacemos todo con nuestros técnicos, pero ¿cuál es la ventaja? Es que nosotros fuimos desarrollando una red de distribución que prácticamente era regional.
Entonces, para nosotros fue muy beneficioso porque nosotros, por ejemplo, no te mandábamos un técnico desde Quito a instalar en Shushufindi, sino teníamos un instalador cerca de la zona. Y eso es una gran ventaja porque nos permitió ser mucho más flexibles a la hora de poder atender toda la demanda que se iba generando. Porque había muchos proveedores que ofrecían el servicio, pero no podían movilizarse por todas las restricciones de movilidad que teníamos. Entonces, lo que intentamos, y esa fue una muy buena estrategia, es tener prácticamente instaladores y vendedores prácticamente zonales, ¿sí? Y eso fue una gran movida en los primeros meses de la pandemia. Eso nos permitió mucho tener flexibilidad y eso, pues, obviamente, pues, el awareness, pues, y el boca a boca fue acrecentando nuestro conocimiento, más toda la estrategia de relaciones públicas y el hecho de que, obviamente, pues, empezamos a volcar toda nuestra estrategia hacia canales alternativos, que eso también fue algo que fuimos, digamos así, de las empresas que más rápido reaccionaron. Nuestra estrategia estaba enfocada 100% en Facebook. ¿Y por qué era Facebook? Porque nosotros tenemos una alianza con Facebook a nivel global para ofrecer un producto nuevo que estamos ahora también trayendo al mercado en función de la pandemia. Ya te voy a comentar de qué se trata. Pero lo que vimos es que Ecuador era uno de los países que más transaccionaba o que más usuarios o que más movimiento existía por Facebook para solicitar productos. Entonces, lo poco o mucho que teníamos de presupuesto, en lugar de gastarlo en televisión, lo empezamos a gastar en redes sociales y crecimos de una forma importante con nuestros distribuidores en proveerles a todos aquellos que querían armar una página de Facebook para promover su servicio, un toolkit para que puedan unificar marca, para que puedan unificar información, para que puedan unificar valor, para que puedan unificar promociones. Y eso también generó una bola de nieve interesante porque pasamos de tener, no sé, 5 subdistribuidores con páginas en Facebook, por ejemplo, a tener 50 de un mes a... Cuéntanos un poco de cifras en eso. ¿Cómo fue el crecimiento que o sea, Hughes, asumo que Hughes tiene una página, Hughes de Ecuador, una página central de Facebook, y de ahí tienes las páginas de los subdistribuidores. ¿Cómo funcionó la estrategia? Cada uno pautaba básicamente lo que quería para subir en tal, pero tú también tenías una estrategia para pautar y asumo que de los leads que llegaban los ibas distribuyendo. ¿Y cómo fue el crecimiento de tus redes? A ver, lo que nosotros empezamos a hacer es a través de nuestra página local de Facebook, empezamos a mandar todo nuestro tráfico a la generación de leads. Entonces, lo que hicimos fue hacer como una especie de CRM muy básico y trabajar mucho en segmentación. Creo que esa fue la estrategia interesante. Con todo el conocimiento que te comentaba que teníamos o el bagaje que tengo de segmentación y entendimiento de algunas cosas de los clientes, empezamos a encontrar dónde había patrones de comportamiento que podían ser de mejor experiencia o de mejor venta para nosotros. Y nos empezamos a focalizar mucho en hacer microsegmentaciones en zonas que veíamos que teníamos posibilidad de gestionar. Entonces, ¿puedes darnos un ejemplo, perdón que te interrumpa, puedes darnos un ejemplo de uno de estos patrones que identificaste que te ayudó a microsegmentar? mira, por ejemplo, en Manabí encontramos que había mucha zona dispersa. O sea, Manabí es una ciudad, es una provincia muy grande que tiene mucha gente, pero la tiene muy dispersa. Es decir, solamente ciudades grandes, Portoviejo, Manta, y se acabó. El resto vive en zonas rurales. Entonces, ¿qué es lo que empezamos a encontrar? Es que toda esa gente, obviamente, lo que buscaba era salir a las zonas, digámoslo así, grandes o a las ciudades grandes y todavía había movilización para esas zonas. ¿Sí? Recargaba su servicio de celular, hacía sus transacciones y se volvía nuevamente para su zona. Entonces, lo que hicimos fue identificar esas zonas que eran potencial para nosotros, donde había mucha gente educándose en sierra, mucha gente que estaba buscando temas de internet para educación, ¿sí? En zonas rurales, y empezamos a atacar ese tipo de gente. Entonces, Manabí fue una de las zonas donde más crecimos, justamente por eso, porque adicionalmente empezamos a hacer toda nuestra campaña de regreso a clases de la costa un mes antes de que empiecen clases, empezando justamente a promocionar el servicio a través de anuncios específicos en Facebook y con microsegmentación para generar leads. Y los leads crecieron de una forma importante. O sea, te estoy diciendo que manejábamos al principio de la pandemia, ¿no? Teníamos, estoy poniendo un ejemplo, 200 leads, empezamos a manejar 2,000, 3,000, 4,000 leads, y eso pues de alguna manera pues nos ayudó mucho al crecimiento de los clientes. Y esto lo empezamos a reforzar con una estrategia
de relaciones públicas que te comentaba, en hacer entrevistas en radios muy locales, ¿sí? O sea, nosotros no nos fuimos a las radios nacionales, sino que nos fuimos a las radios muy regionales, a las radios muy de pueblo, a las radios comunales, y eso pues nos generó mucho más boca a boca en el corto plazo, porque obviamente pues éramos los reyes de alguna manera de la radio, porque éramos como que veníamos a ofrecer un servicio que no existía, un servicio de otro mundo prácticamente, y eso pues lo que empezó es a que mucha más gente visite nuestra página de Facebook porque la promocionábamos mucho a través de esas estrategias de relaciones públicas, y sobre todo nuestra página web se convirtió también en un punto focal para la generación de esos leads, porque si tú ves nuestra página web no es www.hughes.com, porque sabíamos que HughesNet era difícil de pronunciar o se confundía, entonces lo pusimos internetsatelital.es, que es un dominio general, como para adueñarnos de la categoría, y realmente nos ha funcionado súper bien. Toda la gente que entra a buscar internet, le aparece internet satelital, y en internet satelital, si bien es una categoría, nos empezamos a adueñar de la categoría. Entonces, creo que ese tipo de cosas nos funcionó mucho en ir a una segmentación mucho más focalizada por alguna forma, por patrones de consumo que veíamos en Facebook, enfocados en educación, enfocados en niños, enfocados en casa, y eso fue lo que nos hizo crecer bastante, sobre todo en la costa, ¿no? Que fue la que empezó con las clases. La sierra, ya estábamos terminando clases, pero creo que va a ser algo similar, digámoslo así, ahora que se regresa a clases en la sierra, pero ya con un brand awareness totalmente mucho más aceptado, ¿no? Entonces, esa fue una estrategia. Y la otra es lo que tú me decías, cada subdistribuidor empezó a pautar. Al principio de la pandemia nadie sabía cómo era este tema de pautar en Facebook y demás. Entonces lo que hicimos fueron talleres con todos los subdistribuidores, ¿sí? Que los dictábamos en conjunto con nuestra agencia local, para enseñarles cómo manejar un perfil de Facebook, cómo tenían que pautar, cuáles eran las reglas básicas para hacer una segmentación, para no competir con palabras, para poder generar leads de mejor calidad. Y eso ayudó mucho para que ellos también ya tengan la soltura para empezar a invertir en su propia página, y nosotros les apoyamos con toda esta parte de look and feel que te digo, un toolkit completo con toda la imagen que manejábamos en nuestra misma página para que ellos también lo usen, videos, material de audiovisual. Y lo interesante es que ellos empezaron también a subir sus propias historias, que eso también nos ayudó bastante. Entonces, que empezaron a subir videos de cuando llegaban en burro, que llegaban en lancha, gente feliz, gente contenta hablando del servicio. Entonces, todo eso se empezó a regar y más distribuidores empezaron a entrar en la movida. Entonces, hoy por hoy tenemos más o menos como unos 50 páginas, como unos 50 distribuidores que están usando redes sociales para vender el servicio, que es bastante interesante. Al principio de la pandemia teníamos nuestra página y 3 distribuidores más. O sea, no había nada prácticamente en redes sociales. Entonces, creo que eso fue una estrategia interesante, las relaciones públicas, las redes sociales y... ¿Cuánto están vendiendo cuánto vendieron en 2019 y cuánto están vendiendo este año? Bueno, en el 2019 terminamos más o menos como unas 1,600 ventas, y este año vamos a terminar por encima de las 10,000. Wow, crecimiento exponencial. Sí, el crecimiento es... ¿Encima de cuánto? Perdón, no escuché el dato. Perdón. Por encima de las 10,000, perdón. Por encima de las 10,000 es nuestra proyección. Ok, ya. Y estos son una venta, ¿tú te refieres a un contrato anual? Es un contrato anual. Nuestro servicio es un prepago, si lo quieres llamar, pero no el prepago que nosotros entendemos, sino es un prepago más de estilo americano, ¿no? O sea, tú prepagas el siguiente mes, pero es un contrato de 12 meses de servicio. ¿Y cuánto solo para entender, cuánto vale el plan promedio? Bueno, nuestro plan de 20 megas cuesta $78 y 20 megas. 20 megabytes, así es, que viene con 60 gigas de capacidad. Ah, ok. Velocidad de 20 megabytes y 60 gigas de capacidad. Exactamente, así es. ¿Cuánto vale, dices? $78. 20 megas, ya, 78. Obviamente ahí está incluido la renta del equipo, está incluida todos los impuestos y el IVA, es el precio final. Obviamente nosotros no cobramos la instalación a nuestros clientes, esa la bonificamos, pero el cliente sí tiene que pagar un costo de suscripción por única vez al servicio, que es de $99 más IVA, hoy por hoy. Perfecto. ¿Y esto es un plan, del plan, dices un plan básico o es un plan promedio?
Ese es el plan más vendido, digámoslo así, porque es, digamos así, es el que sirve para una familia promedio, pero tenemos de más velocidad, obviamente son más caros. Y tenemos una línea de pymes, que ese es el otro negocio que estamos intentando ahora hacerlo despegar, tomando en cuenta la coyuntura. Vemos que hay mucha necesidad de pymes, sobre todo en el campo, en la agricultura, de tecnificar el campo con el Internet de las cosas, el comercio electrónico y demás, pero obviamente pues la deficiencia de Internet es la que golpea a esas pymes. Entonces nosotros tenemos una línea pyme que también pues ofrece servicios para que esas empresas pues puedan entrar en ese mundo del comercio digital o del comercio 4.0, ¿no? Un poco ya ir un poco más allá. Entonces también hay una ventaja ahí interesante para los pequeños agricultores o pequeños industriales en zonas rurales. Correcto. Para ir cerrando, ¿cuál es tu perspectiva de las telecomunicaciones y del sector del Internet en este año y hacia adelante, en la parte industrial y en la parte hogares? Bueno, claramente la pandemia lo que hizo es poner sobre la mesa nuevas formas de comunicarse y nuevas formas de comerciar. Yo creo que ahora el comercio electrónico se va a potenciar muchísimo más, eso es clarísimo. Más gente va a estar de alguna forma entendiendo cómo funciona el Internet, porque creo que ese es un tema, nos falta cultura digital a nivel país. Y un poco la idea es que esa cultura digital se vaya afianzando con muchos más actores y obviamente muchas más tecnologías que vengan a colaborar en ese entorno digital. Claramente la agenda digital del gobierno ya va a dejar de ser per se del gobierno, sino va a ser una agenda digital privada y pública mixta y que se va a ir generando en función de la necesidad. O sea, el gobierno creo que va a dejar de regir todo ese tema porque se dio cuenta de que no lo puede hacer, que esto es importante, que la gente también de alguna forma vaya metiéndose en el ecosistema. Entonces, creo que va a haber mucha más gente metida en ese tema. Claramente las clases van a seguir siendo vía teleeducación. No creo que ningún padre de familia consciente, sin una vacuna y sin una cura, mande a sus hijos a un nivel presencial. Entonces creo que supone un reto más interesante para todos los actores que son, digámoslo así, los vehículos que usan esa gran autopista que es el Internet. O sea, se abre un mundo de posibilidades para mucha más gente emprendedora en tecnología, para generar plataformas, para generar nuevos negocios que vayan en torno a complementar la tecnología. Entonces, yo creo que el mundo de las telecomunicaciones va a seguir creciendo en el país, pero o sea, y como digo yo, es nuestra oportunidad de poder dar ese salto hacia el uso de la tecnología de una forma consciente, de una forma buena, de una forma productiva. O sea, no ver a la tecnología o al Internet como la opción de ocio para estar jugando videojuegos o solamente haciendo streaming o aprovechándose de eso para generar negocios que no son legales, ¿no? O sea, piratería y demás, sino más bien para realmente utilizar el Internet en cosas que realmente sirvan para mejorar la productividad. O sea, el Internet de las cosas se vuelve mucho más claro. O sea, no hay que esperar un 5G para poder llegar al Internet de las cosas. O sea, lo que se necesita claramente es tener conectividad. Primero lo que hay que tratar de llegar es a dar conectividad al 100% de la población. La tecnología existe. Hay un reto grande para que el reglamento de tarifas para las empresas de telecomunicaciones cambie y se dé un vuelco totalmente en el país para que nuevas tecnologías puedan entrar y puedan ayudar a que haya mejor conectividad. Entonces, creo que va a haber una liberalización mucho más grande y una presión mucho más grande en los entes reguladores para que los servicios no se regulen desde el punto de vista político, sino se regulen desde el punto de vista de oferta y demanda, que eso es lo que el país necesita hoy por hoy. O sea, lo que necesita son menos leyes políticas que sean populistas, sino más bien dar la posibilidad de que la oferta y la demanda sea la que regule el mercado y la gente tenga más posibilidades y más opciones para poder entrar en este mundo de la tecnología como tal. Eso es lo que yo creo que va a venir en el corto plazo. O sea, no creo que estamos hablando de aquí al siguiente año. Estamos hablando acá de los próximos meses, porque la presión va a ser mucho más grande y la necesidad. Y creo que mucha gente se ha dado cuenta que es mucho más seguro, que es igual de fácil, que es mucho mejor y que uno puede ser más eficaz y más eficiente en el uso del tiempo, ¿no? Y
y creo que te has de haber dado cuenta tú, me doy cuenta yo, me doy cuenta con mis colaboradores. O sea, paso 1 hora metido en un auto para tratar de llegar a la oficina, lo mismo que puedo yo hacer acá desde las 8 de la mañana y soy mucho más productivo y puedo balancear tranquilamente mi vida personal y mi vida profesional sin exponerme. O sea, creo que hay muchas oportunidades interesantes de un cambio de hábito en general, si es que sabemos aprovechar el momento y sabemos aprovechar las tecnologías. Claramente. Clarísimo, clarísimo, Mauricio. Me parece súper, súper claro. Creo que tenemos un montón de información súper relevante. No sé, Sí. Sofi, Silvia, si a ti te queda algo No, pendiente, no, no, o si hay no, más algo más, bien me Mauricio, quedó, que nos sí, quieras sí, sí, comentar. súper claro. Y es Bueno, nosotros interesante como esto del empresa, tema de la brecha digital, sobre todo, que es lo importante realmente, ¿no? sí, y en ese sentido lo que nosotros seguimos es, somos una empresa de innovación, básicamente. O sea, no somos un proveedor de Internet tradicional, digámoslo así. Somos un proveedor de Internet, pero que tenemos le metemos mucha innovación y mucha investigación al tema. Próximamente estamos por lanzar un nuevo producto que es brutal, que es el Express Wi-Fi, que es un producto muy interesante, que está pensado justamente en llevar conectividad ya, pero a la base de la pirámide, ¿no? A esa gente que no tiene la capacidad de pagar $78 o que no tiene la capacidad de poder tener un enlace satelital propio en casa, pero que necesita Exacto. conectividad. La ventaja de este producto es que al mismo tiempo genera una opción de negocio para aquellos negocios que tienen un alto tráfico cautivo en pequeños pueblos o en pequeños lugares. Y lo interesante de esto es que es una plataforma que es compartida con Facebook, como les comentaba, que lo que permite revender paquetes de Internet por un tiempo y por una cantidad de gigabytes, ¿sí? Para que la gente pueda conectarse como un modo de recarga. Entonces, el cliente compra paquetitos de Internet, se conecta por cierto que tienen una cierta vigencia de tiempo, cierta cantidad de gigabytes y en función de eso, pues obviamente puede conectarse y la persona que las revende, pues se gana también un dinero revendiendo el servicio. Entonces, por eso te digo, somos una empresa que somos mucho más allá de solamente un proveedor de Internet. Somos una empresa que somos, creo yo, que una empresa de innovación y de investigación en el uso de las tecnologías de conectividad a nivel global. Genial, me queda súper, súper claro, Mauricio. Pues creo que con esto tenemos muchísimo material. Sofi, Sí, Silvi, definitivamente tienes que tener siempre en mente a Mauricio y a HughesNet como un referente sí, por para todo lo que supuesto. tiene que ver telecomunicaciones, Sí, conectividad, este cierre de la brecha digital, sí, eh, súper interesante. porque creo que tienen mucho que aportar, así que importante que que tengas súper claro todo lo que hacen. Y Ujú. pues nada, Mauricio, de mi lado me queda súper claro todo y pues te agradezco muchísimo por tu tiempo. Gracias a ustedes y bueno, pues cuando necesiten, siempre a las órdenes. Cuenten con Oye, nosotros. Muchas gracias, una Mauricio, cosa por el tiempo. que se me quedaba pendiente, nos iban a dar el sí oficial, ya nos habían dicho que tentativo sí para el Expotic Ujú. virtual, pero quedó pendiente que nos des el sí oficial. Déjame hablar con Caro hoy. Hoy tengo justo la reunión de seguimiento con ella. Es un tema que tenemos pendiente, pero sí, sí, yo pensaría que más es un sí que un no. Te Ya, soy excelente, honesto, pero tengo en mente hacer alguna cosa interesante ahí. genial. Bueno, señor, no sé, creo que con eso estamos. Sí, estamos completos con eso. Listo. Perfecto. Estamos en contacto entonces. Te mando un fuerte abrazo y estamos hablando. Un abrazo para ustedes también. Que Dale, tengan Gracias, que gracias, esté bien, Silvi. Mauricio. Gracias, chao, Chao, chao. Rafa, que estés bien.